abajo. Pero si está abajo, ahora, el cilindro, el centro de giro está acá arriba, por lo tanto, el eje radial es positivo hacia el centro de giro, o sea, ahora hacia arriba, ¿no? Me cambió, pero no cambió el eje, lo que cambió fue la posición desde donde estoy viendo las cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahora el peso, como siempre, la fuerza apuntando hacia abajo, y tenemos la normal, que ahora, como el cilindro está apoyado de esta manera sobre el tope le hace una fuerza normal hacia arriba. Y el par de interacción estará en el tope apuntando hacia abajo. ¿Sí? Ahora el eje radial es positivo hacia arriba, ¿no? Hacia el centro de giro. Entonces, ¿cómo me queda esa sumatoria de fuerzas? Bueno, me queda normal, positiva, menos el peso negativo. Eso es masa por aceleración centrípeta. Paso ahora el peso sumando, por lo tanto me queda masa por aceleración centrípeta más el peso. Y bueno, acá puedo reemplazar valores como habíamos visto antes. Masa por aceleración centrípeta es 0,2 kilogramos por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Eso me daba 7,1 newtons, ¿sí? Si se acuerdan. Y acá le tengo que sumar el peso, que es mg, que era 0,2 por 10, es decir, 2 newtons. Ahora la normal, fíjense, me dio 7,1 más 2, 9,1 newtons. ¿Sí? En la parte más alta, la normal me daba 5,1, y la parte más baja, la normal me da más alta, la 9,1. ¿Sí? Eso se puede ver a partir de lo analítico y a partir de lo empírico, ¿sí? A partir de lo analítico es revisar las ecuaciones que me quedaron, ¿sí? En la parte más baja la ecuación que me quedó es esta, con el peso sumándose, ¿no? A la masa por la aceleración centrípeta, y en la parte más baja a mí me quedaba la normal igual a masa por aceleración centrípeta menos el peso, ¿sí? Esto es en la parte más baja, y esto que está acá es en la parte más alta, ¿sí? Por lo tanto, viéndolo desde lo empírico, viendo desde las fuerzas, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque cuando el cilindro está en la parte más alta de la trayectoria, la varilla hace que el cilindro esté en su parte más alta, el cilindro golpea contra el tope. Entonces la normal es hacia abajo, y ese valor de normal se suma al valor de peso que va hacia abajo, ¿sí? Es decir, imagínense el contacto entre este tope y la varilla. La varilla golpea contra el tope, entonces hay una fuerza de contacto ahí. Pero el peso de la varilla, del cilindro, hace que la fuerza neta que exista entre ambos sea más baja, ¿no? En cambio, cuando estoy en la trayectoria más baja del cilindro, estoy acá abajo, el cilindro está golpeando contra el tope, y además está el peso del cilindro apoyado contra el tope. Es decir, la normal va a valer esa masa por aceleración centrípeta debido al giro, más el peso del cilindro que está apoyado sobre el tope. Acá vale eso mismo, esa masa por aceleración centrípeta, menos el peso del cilindro que apunta hacia abajo, ¿sí? No sé si se entiende a partir de lo empírico, ¿no? Pero uno lo experimenta, digamos, eh, si uno toma una soga y le ata algo y lo empieza a revolear, ¿sí? De esta manera, que haga este movimiento, bueno, en la parte más alta, la tensión de la cuerda va a ser menor que en la parte más baja, porque en la parte más baja tengo el peso apuntando hacia abajo. En la parte más alta, ¿sí? En la parte más alta esto tiene el peso apuntando hacia abajo y se quiere caer. En la parte más baja, esto tiene el peso apuntando hacia abajo y ayuda a tensionar aún más la soga, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy disminuyendo la velocidad, lo más probable es que suceda que en el punto más alto esto ya no tensione la soga y se caiga, ¿no? Eso es lo siguiente que vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O cuál debería ser la velocidad mínima de giro, ¿no? Para que esto ya no esté apoyado sobre el cilindro, ¿sí? Sobre el tope. Es decir, que yo lo gire lo suficientemente lento como para que esto ya caiga en lugar de quedarse apoyado sobre el tope, ¿sí? ¿En cuál de las dos situaciones que hemos visto va a pasar eso? O sea, ¿en cuál va a pasar primero, no? Como habíamos dicho, si está acá arriba,
El peso colabora a que esto vaya para abajo, se separe del tope. Y cuando está acá abajo, el peso colabora en realidad para que se quede apoyado sobre el tope, ¿no? Entonces, de estas dos situaciones, en la que primero va a pasar de que el cilindro se despegue del tope, va a ser acá arriba, porque el peso colabora a que pase eso, ¿no? Entonces, vamos a responder eso en esa situación, ¿sí? Vamos a calcular la velocidad angular mínima para que el cilindro se despegue del tope. ¿Sí? Bien, eso primero va a pasar en la parte más alta, como vimos empíricamente, ¿no? Entonces, si va a pasar en la parte más alta, ok, vamos a la ecuación en la parte más alta, ¿sí? A la ecuación de la sumatoria de fuerzas. Es decir, yo voy a tener que la normal va a ser masa por aceleración centrípeta menos mg, ¿no? Eso es lo que habíamos obtenido. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el cilindro esté despegado del tope? Bueno, que esto valga 0, ¿sí? Entonces 0 va a ser igual a la masa. eh, Vamos a sacar factor común la masa y nos queda... O bueno, no va a hacer falta. Lo que yo necesito es expresar, como habíamos visto, la aceleración centrípeta como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Eso restado de mg. Y lo que yo quiero saber acá es cuál es la velocidad mínima, ¿no? La velocidad angular mínima. Ok, la despejamos de esta ecuación, ¿sí? Porque los demás datos los tenemos. Pasamos sumando mg, dividiendo la masa. Eso nos queda g, simplemente. Pasamos dividiendo el radio y el cuadrado como raíz. O sea, la raíz de g sobre r es la velocidad angular mínima que yo necesito para que, antes de que el tope, de que el cilindro se despegue del tope. Entonces me queda 10 sobre 0,9, ¿sí? Raíz cuadrada. Entonces tenemos 10 dividido 0,9 y la raíz cuadrada de eso, 3,3. O sea, la velocidad angular mínima es parecida a 3,3 radianes sobre segundo, ¿sí? Antes era 6,3. O sea, teníamos una velocidad angular, una frecuencia que era una vuelta por segundo, eso nos daba una velocidad angular de 6,3 sobre segundo. Y acá la velocidad angular mínima nos da 3,3. Es decir, más o menos si casi lo bajo a la mitad de la velocidad angular, ahí voy a conseguir que en la parte más alta se despegue el cilindro, ¿sí? Y caiga. O se empiece a despegar. Esa es la velocidad angular mínima que tengo que tener para que el cilindro quede agarrado arriba. En la parte más baja, la velocidad angular tiene que ser más baja todavía, ¿sí? Porque en la parte más baja yo tengo masa por aceleración centrípeta sumada al peso, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí, digamos, pasan otras cosas, otras cuestiones eh, que, digamos, para no hacerla más larga no lo vamos a continuar, porque la respuesta ya está dada. Básicamente, ¿dónde el cilindro es más probable que se despegue del tope? En la parte más alta, porque ahí colabora el peso que eso pasa. Entonces, si queremos calcular la velocidad angular mínima para que eso pase, bueno, lo calculamos en la posición donde esto está acá arriba, ¿sí? Ok, eso es lo que les quería mostrar. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden hacerlas. Traten de resolver los ejercicios que tienen en la guía, ¿sí? sobre movimiento circular, dinámica circular, que suele generar bastantes dudas, bastantes problemas, pero que si los practican y les salen van a ver que después el mecanismo para hacerlos es siempre el mismo y no les va a resultar tan raro, ¿sí?